Importante lo que decía Fernando, a tal punto de que no se tomó ningún tipo de prevención para evitar los asesinatos de Luna, de Mariel, ni tampoco del remisero, de Pablo Sebastián Palacio, de Martín Sebastián Palacio, perdón, porque el autor de esta masacre pasó de Uruguay a la Argentina por un lugar donde nadie lo vio, porque no hay vigilancia. 800 metros tuvo que hacer nada más, Gustavo, por el río. Solo, con una canoa. Exactamente, con total tranquilidad. Si lo hizo él, armado, ¿qué nos espera o qué pueden hacer las organizaciones que están efectivamente preparadas como algún terrorista? Pero esto tiene que llamar, y los narcos ni hablar, las fronteras porosas, pero acá Fernando Cardini hablaba de la preparación que tuvo este hombre, de si efectivamente se pudo haber evitado. Bueno, él había formado y había pergeñado este plan criminal. Pablo Laurta, el asesino múltiple, cronología de un plan criminal. Jenny. Así es, y vamos a contar cómo fue el detalle, desde que estaba en su casa, en Uruguay, fue hasta cierto punto y ahí empezó todo este raíz delictivo. Como dijo Roncaglia, y es algo que no me puedo olvidar, es un asesino, un criminal metódico. Y ahora vamos a ver por qué es metódico justamente esta persona. Vamos con la primer placa. 24 de septiembre, él llega a Salto, Uruguay. Ahí alquila una cabaña, deja este auto que es de su propiedad, y finalmente permanece por 10 días en esa cabaña. Ahora, ¿por qué permanece 10 días en esa cabaña, Gus? Vamos a ir con la segunda placa. Porque directamente decidió empezar a practicar kayak. Con eso, con esa práctica durante 10 días, logró cruzar esos 800 metros, como vos bien señalabas, desde Salto hacia nuestro país. ¿Y dónde llega? A Puerto Yeruá. Allí en Puerto Yeruá ya estaba en nuestro país, con total tranquilidad. Exactamente. Y toma ese micro, ahí estamos viendo la imagen, que lo que nos llamaba la atención también es la parsimonia que tiene, la tranquilidad. La ropa, el aspecto. En esa mochila, gente, para que ustedes sepan, tenía el arma 380 que le había comprado 10 días, en realidad 15 días atrás, a su nombre en Uruguay. Llevaba todo el dinero que posteriormente le encontraron, más el que gastó, por ejemplo, pagándole al taxista. Llevaba todo lo necesario para hacer todo lo que hizo. Mira, paga en efectivo. Exactamente. Pero no nos olvidemos, tenía bien vestido. 2.400, cuando lo encontraron en el hotel que estaba con su hijo, con Pedro, $2.400 más 200.000 pesos. Y hay que contar todo lo que había gastado en esos 10 días en la cabaña. 860.000 pesos que le pagó al taxista que lo llevó de Córdoba a Gualeguaychú. Exacto, más todo lo que tuvo que ver con el alquiler y demás. ¿Qué hizo allí en Concordia? Se hospedó, en el Hotel Río, pero acá usó una identidad falsa, a diferencia de lo que sucedió en el Hotel Berlín cuando ya había llegado con Pedro, su hijo. Estuvo en ese hotel. Vamos a seguir con justamente cómo fue el raíz delictivo. 7 de octubre se encuentra con el remisero. Previo a eso, le había mandado distintos chats donde, como vos bien estás mostrando, le pedía básicamente que le diga cuánto salía un viaje. Esta es. Exacto, desde el martes 7 a las 20 horas desde Federación Entre Ríos, que tenía que pasar por Federal y ahí iba directo a Rafaela. Nunca le dijo que iba a Córdoba, sino que iba a Santa Fe. Ya lo estaba engañando. No nos olvidemos que a Martín Palacio lo conoce desde la pandemia. Él había tenido algunos viajes anteriores. Martín Palacio básicamente tiene una flota de remises en Concordia, pero al mismo tiempo él trabajaba en Capital Federal en todo lo que tiene que ver con las aplicaciones business. Exactamente. Y a partir de ahí, él le dio el precio correspondiente, que era $1,5 millones de pesos, y Pablo Laurta aceptó ese viaje. Se encuentran, ahí estamos viendo la imagen, donde se saludan con total tranquilidad, se dan un abrazo. Algunos decían, perdóname, ¿no?, que se conocían. Está bien, se conocían, pero Martín Palacio no tenía nada que ver con Varones Unidos, ¿no? No, nada. Echemos por tierra esa versión, que
nada que ver. Se conocían de varios viajes que obviamente lo fue llevando, se creó una especie, imagínense, son varias horas comúnmente, entonces se crea un vínculo y a partir de ahí es como se saludan de esa manera. El viaje se había acordado en realidad no por WhatsApp, sino por Telegram, que es básicamente lo mismo, una semana antes como señalamos. Vamos a otra de las placas. Entre el 7 y el 8 de octubre se da la desaparición de Martín Palacio. Esto es Federación y Federal, donde se registra la última comunicación, la última señal del teléfono. De los dos, recordemos que Martín tenía dos teléfonos, los dos celulares se apagan en el mismo momento, que es justamente lo que estamos contando acá. Vamos a otra de las placas, en donde el 8 del 10, ahí vamos a ver la imagen. Cómo se puede ver en San Salvador que el auto, el Toyota Corolla, carga nafta. ¿Quién estaba conduciendo ese Toyota y lo declaró? ¿Quién obviamente es el trabajador de esa estación de servicio? Exacto. Dijo que no lo vio violento, pero sí apurado. Cargó 25.000 pesos de combustible. Exacto, y lo describió. Cuando lo describe no coincidía con Martín Palacio, coincidía con Pablo Laurta, y ahí obviamente es cuando está la alerta de cada uno de los efectivos policiales. Bueno, aquí pasa algo también importante. La familia de Palacio denuncia la desaparición, no solamente en Córdoba, porque recordemos que Palacio tiene familia en Córdoba, sino también que se hizo la denuncia en Entre Ríos. Claro. En los dos puntos correspondientes. Ahí la policía empieza a ir para atrás y encuentra todo esto que estamos viendo en imágenes. Y la cámara de la estación de terminal de ómnibus de Concordia. Exactamente. Vamos con otra de las imágenes. Recordemos, cuando les dije de la desaparición entre el 7 y el 10, hay varios videos en donde se puede ver el Toyota Corolla yendo por la ruta 22 y la ruta 14 de un lado al otro, que ahí que se cree que es el momento en que termina asesinando Laurta a Palacio. Y descarta el cuerpo. Exacto. 9 de octubre, se da un incendio en Córdoba. El Toyota Corolla aparece quemado en el camino a las altas cumbres. Acá hubo que evacuar a 120 personas. Este no es el auto de Palacio, no, es uno de los autos que se incendiaron por cercanía cuando Laurta quema el auto del remisero. Si mal no recuerdo, eran 10 autos que se terminaron incendiando y repito, hubo que evacuar a 120 personas a causa de lo que había sucedido. 11 de octubre. ¿Qué hace Laurta? Llega a Villa Serrana, Córdoba. Ahí termina asesinando a Luna, termina asesinando a Mariel, estamos hablando de su ex esposa y su ex suegra, y huye con su hijo Pedro en un taxi. Fíjense esta es la imagen de la casa. Este es Laurta jugando en la puerta de la casa esperando el taxi. 11 del 10 del 25, 10:22. Y este es el taxi cuando se va. Exacto, no nos olvidemos que según lo que declaró uno de los testigos, que es Pablo, también de nombre, a las 9 de la mañana es cuando escucha la primera detonación. Fíjense que casi una hora después él sale con total tranquilidad jugando con su hijo, por eso la mente fría de esta persona para irse junto con ese taxi, vos lo que bien señalabas. 12 de octubre en Gualeguaychú, lo detienen en el Hotel Berlín. Ahí estamos viendo la imagen. Muchos cuestionaron esto de los policías fueron contra... Perdón, esa chica es Nieves. Gracias a esa chica lo terminan deteniendo a Pablo Laurta por el alerta Sofía. Ah, ella es la encargada del hotel que da el... Ella es la encargada del hotel que vio a través de las redes sociales que lo que es el alerta Sofía, no nos olvidemos que es poner obviamente la cara del menor en todos lados para que pueda haber alguna resolución respecto a alguna persona que lo haya visto a quien se llevó a la criatura. En este caso, ella lo ve, le avisa al dueño del hotel y ahí se avisó a la policía. Vienen a buscar a Pablo Laurta. Repito, se cuestionó mucho que lo habían dejado solo al nene. Había una mujer policía a 30 metros. No podía aparecer en ese momento por cuestiones claras, pero el nene nunca quedó solo. Eso es importante tener en cuenta. Ahí lo que hacía Laurta era intentar cruzar a Uruguay con el menor. ¿Qué iba a hacer? Iba a volver hacia Puerto Lleruá. Ahí tenía una piragua o un kayak o una canoa, como lo quieran llamar, escondida. Iba a hacer el mismo trayecto y se iba a ir en el auto que había dejado cerca de la cabaña. ¿Dónde lo encuentran? En la habitación... bueno, en una habitación, no me acuerdo el número. Habitación 209. 209, y ahí estaba la pistola Versa 380. Había 5 celulares que todavía se está analizando si eran los 2 de Martín Palacio y los 2 que pertenecían a las víctimas. Estamos hablando a Luna y a Mariel. Dinero en efectivo y la billetera de Martín Palacio. Y por último, el 13 de octubre en Puerto Lleruá encuentran los restos desmembrados de Martín Palacio. Al día de hoy... Al menos ayer pregunté y me dijeron que no había ninguna novedad de lo que es la cabeza y los brazos de Martín Palacio.
Lo desmembró y terminó dejando el cuerpo por distintos lugares. Te interrumpo un minuto que quiero compartir con ustedes información urgente en caso abierto. Urgente en La Nación Más. Esto también es violencia contra la mujer. Los delincuentes se aprovechan de una mujer que va sola caminando con Darco al 200, Temperley. Miren, el delincuente en moto la sigue, se sube a la vereda para robarle. Me hizo acordar, Jenny, y también les pregunto a todos, el caso de María Rosa Daglio, la socióloga que estaba en 2021, marzo, abril de 2021, en la calle Belgrano, en Ramos Mejía, y es atacada por un delincuente en moto que se sube, le arrebata la cartera, ella cae pesadamente, golpea la cabeza contra la vereda y muere, después de unas horas de agonía. Bueno, esto también es violencia contra la mujer. Delincuentes que se aprovechan de mujeres que van solas por la calle con Darco al 200 en Temperley y las asaltan. Después vamos a volver con este hecho, pero ahora estamos en comunicación con José María Rosatelli, que es el jefe de la unidad regional o jefatura departamental de Concordia. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes a ustedes y a toda su audiencia. Acá recién Jenny Serio estaba haciendo la cronología de lo que fue el recorrido que hizo Pablo Laurta. ¿Tuvieron alguna novedad con respecto a la búsqueda del el resto del cuerpo de Martín Palacio, del remisero? Bueno, nosotros hoy continuamos con la búsqueda, como la venimos haciendo todos los días, no solamente con personal de diferentes áreas de la policía, sino también con la ayuda de diferentes drones térmicos, como así también diferentes brigadas de K9, tanto de la policía como de bomberos voluntarios de la provincia, que nos están colaborando en esas líneas que fuimos trazando, teniendo en cuenta 3 elementos. Uno es el análisis de las cámaras de seguridad, por dónde fueron pasando y los tiempos que fue demorando. Otro de los puntos que tenemos en cuenta son las antenas de impacto de los teléfonos, tanto de la víctima como del detenido, ¿sí? desde que ingresó a la Argentina y desde que llegó hasta Córdoba. Y el tercer punto es donde encontramos el cadáver, ¿sí? Que le faltan algunos miembros, que eso está dado en una ruta interna que conecta Colonia Yeruá, departamento Concordia, con un pueblo... ¿Por qué cree que lo mató? ¿Por qué creo que lo mató? Sí, porque ahí me acuerdo que la fiscal Daniela Montagí y el fiscal Ignacio Talenta pusieron en la calificación del hecho como un homicidio criminis causa, o sea, un homicidio que comete para lograr la impunidad de un delito anterior o para seguir adelante con... ¿Por qué usted cree, comisario, de acuerdo a lo que pudo ver, que lo termina matando Laurta a Palacio? Bueno, yo creo que no hay ningún tipo de duda de que él lo ha asesinado, lo ha matado, por la hipótesis que tenemos, que tiene la Fiscalía. Eso fue en la zona entre Concordia y Federal, ¿sí? Por Ruta Provincial 22, y luego, con el fin de ocultarlo, extrae ambos brazos, la cabeza, y lo pone en una bolsa, los tira en diferentes partes, y no solamente le sustrae el auto, sino que también le sustrae todos los elementos que él tenía, ¿sí? Lo que nosotros creemos y estamos convencidos de los primeros elementos que tenemos probatorios, que faltan todavía hacer más pericias, es que él, en ese objetivo que él tenía, que era llegar a Córdoba y cumplir, traer su hijo en forma ilegal a Uruguay, iba cometiendo una secuencia sincronizada de delitos con el fin de cometer su fin, pero así también ocultar su paso por la Argentina. ¿Usted cree que por eso también termina incendiando el auto en Córdoba y no lo utilizó para traer a su hijo hasta Entre Ríos?
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que hay muchos elementos que están en la causa y que se van a producir más todavía, que en todo momento nos van demostrando esa actividad ilegal cronológica que iba haciendo al paso de todas las 3 provincias que fue transcurriendo. Comisario José María Rosatelli, le agradezco esta comunicación. ¿Sabe cuándo va a ser el traslado, la última de la Urta a Córdoba? Sí, por lo que hemos hablado, el día lunes sería el traslado de Gualeguaychú, de la Unidad Penal 9, a Córdoba. Comisario José María Rosatelli, gracias por esta comunicación y por ilustrarnos cómo sigue la investigación, porque acá no solamente la familia de Mariel Zamudio, también de Luna Jardina, sino también la familia de Martín Palacio, que está reclamando justicia. A disposición, comisario. Muchas gracias, que tenga buen día. Quiero compartir ahora, y también que opinen todos los que están acá en el piso, ¿qué piensan de estas imágenes? Ahí lo vemos, Jenny. Sí, es justamente la unidad 9 que decía hace instantes el comisario. Esto es en Gualeguaychú, lugar donde está alojado hasta, como bien señalaba, el día lunes al menos, en donde va a tener que ser trasladado a Córdoba para que le tomen declaración por el femicidio. No nos olvidemos que acá hay 2 provincias interviniendo en 2 situaciones que hacen a la misma persona y ese raíz criminal que llevó a cabo para, según él, rescatar a su hijo, que es lo que dijo, ¿no?, en los medios de comunicación, de una red de trata. Fernando Cardini, ¿qué ves acá? Bueno, veo que es una persona que ha tenido todo digamos, su perfilamiento. Todo indicaría que es un psicópata obsesivo, compulsivo, que no escatimó nada para poder llegar a su objetivo. Y pensemos que lo que hace él en cuanto a engañar no solo al remisero, porque le da un dato equivocado donde quería ir, para que quede asentado en la aplicación de que iba a un lugar y no otro, y que va a hacer, y después eliminándolo y sacándole los elementos como por ejemplo las huellas dactilares y la cabeza para que no sea identificado, le daba todo un tiempo determinado que él lo planificó, y para justamente llegar con el auto, quemar el auto para que tampoco se pudiese asociar a ese remisero, porque ese auto quemado no tenía identificación. Claro. O sea, nos enteramos después que era el auto del remisero. O sea, que estaba muy bien planificado todo. Tal cual. Y mira, Fernando, y esto la verdad que indigna mucho lo que le va a contar Jenny Di Serio ahora, porque dijimos que este hombre tenía que estar preso, que el doble femicidio se podía haber evitado si pasaba ¿qué? Porque le hicieron estudios a él cuando lo detuvieron en 2024. Exactamente. ¿Y qué concluyeron? A ver, tengamos en cuenta que en 2024, en enero, él queda detenido porque estuvo 3 días arriba del tanque de agua de la casa de Luna y Mariel. Hacía sus necesidades en ese lugar, dormía en una especie de cuartito muy chiquitito que había, hasta que lo terminan echando los vecinos, y ahí es la policía que lo detiene. Le hacen los estudios correspondientes, firmados por Marcela Escarafía y Sebastián Andrés Nigro. ¿Qué dice en resumen esto? Básicamente, en principio en la segunda parte señala, por ejemplo, que producto del examen actual y de su relato no se observan elementos psicopatológicos compatibles con alteración morbosa de jerarquía suficiente, insuficiencias de sus facultades mentales o estado de inconsciencia manifiesto presentes al momento de los hechos que se investigan, por lo cual se considera que el sujeto no se habría encontrado impedido de comprender sus actos ni de dirigir sus acciones. Punto 1. Y el tercero, que es el peor de todos para mí: no es dable advertir al momento del examen clínico actual la presencia eficaz de factores de orden psicopatológicos o psiquiátricos de gravedad que determinen un estado de riesgo e inminente para él ni para terceros. Es decir, la persona no reúne criterios de internación al examen final. Victoria, ¿qué pensás cuando vos sos abogada, especialista en derecho de familia, además de vocera de Muala? Primero que no es, no es un loco, no es un psicópata, no eliminemos la situación del crimen, la alevosía, la premeditación con lo que todo esto arma. No es de un loquito, no nos comamos ese verso, porque esto no es un loquito. Las feministas diríamos, este es un hijo sano del patriarcado. A este señor aprendió muy bien la receta de vulnerar mujeres, violentar mujeres,
y objetivizar Pero mujeres. ¿no tenían en ese momento la justicia las herramientas para dejarlo preso? Por supuesto, el gran problema que tenemos es el Poder Judicial y su falta de control. Y no tiene que ver con endurecimiento de penas, yo coincido con el doctor. No tiene que ver, no es una cuestión punitivista. Digamos, elevar las penas no ha sirve de evitado nada. crímenes. Sí nos parece que la figura digamos, que el agravante por violencia de género tiene que existir en el Código Penal. Eso es una discusión que no estamos dispuestas a abandonar, si es que se vuelve a dar ese debate. Pero lo que necesitamos es un control efectivo del Estado, un control efectivo del Poder Judicial, porque vos decías al principio, primero que hoy no tenemos políticas públicas ni que acompañen, ni que prevengan, ni que sancionen la violencia por motivos de género. Pero en este contexto donde tenemos 199 femicidios en lo que va del año, tuvimos 15 en 17 días, tenemos 810 sobrevivientes de la violencia machista. Intentos de femicidio en Argentina, 810. Y sobre esos 810, el Estado tampoco está haciendo nada, porque no hay programas que acompañen, no hay dónde ir a denunciar. Hoy volvemos a tener el relato de, no me están tomando la denuncia, me mandan a mi casa porque me dicen que no tengo nada. Enrique. Y la cantidad de casos que no llegan a la justicia porque no se denuncian. Exactamente, La mujer está dominada completamente y a voluntad. Aparte de esto, ¿no? De que la persona que está sufriendo violencia por motivos de género tiene que armarse de mucho coraje para ir a enfrentar esa primera instancia de ir a denunciar. Primero, que se la tomen. Segundo, que poder tener una red, porque es muy fácil decirle a la persona, anda y denuncia. Total, después la que tiene que volver a la casa es ella, y es como lo contamos, vuelven con un papel, posiblemente con el botón antipánico, pero son ellas sus propias Fernando, propias. espera, Yo creo que pienso es que cuando se hacen este tipo de pericias, yo creo que primero los fiscales y los jueces que piden este tipo de diligencias que son requeridas para la investigación, tienen primero que a veces hay que entender que las evidencias que se obtienen pueden ser una evidencia que ya una prueba científica, una prueba tecnológica, una prueba pericial. Estas son pruebas periciales, las cuales pueden ser discutidas y conviene a veces, una sola prueba a veces no hace el diagnóstico final. Hay que hacer varias pruebas, inclusive, por ejemplo, yo le decía, la psicológica, la psiquiátrica, la sociológica, la prueba, y todas coinciden, se va a poder tener un diagnóstico perfecto. Se suma a eso hoy las pruebas científicas, son la genética. Hay pruebas genéticas que también dan predisposición. Ninguna por sí sola te dice que va a matar a alguien, pero todas juntas sí. Con certeza. En este caso en particular y teniendo toda la información. Ahora volvemos, Hugo. Creo, porque tenemos que ir a una pausa, pero después voy a darte la palabra. Pero que el asesinato de Martín Palacio primero, de Luna Sardina y de María Zamudio se podía haber evitado. Por lo que decía Florencia Castelo Luro, que el dispositivo, lo puedes mostrar de vuelta, sí. Perdón, que no quiero ser desprolijo, pero este es un dispositivo obsoleto que tenía la víctima. Si tenemos en cuenta esto, se podía haber evitado el femicidio de Luna y de Mariel. Y por también lo que decía recién Jenny con respecto al informe, ¿no? Los resortes del Estado fallaron, y si a eso pues tenía que estar preso este violento, y porque además en la frontera pasa cualquiera. Un hombre que lo vemos, flacucho, que entrenó 10 días para hacer remo con una canoa y pasar con un chiquito, cruzó la frontera, nadie lo paró. Se pasó desde Entre Ríos a Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, estuvo 2 días vigilando la casa, tenía perimetral, nadie lo paró. O sea, ¿quién es la encargada de controlar las fronteras? Pero esto no pasa desde ahora igual. No, por supuesto. No voy a defender a nadie, pero no pasa de ahora, pasa de hace mucho tiempo. No hay política del Estado. Y si me permitís, las aplicaciones también permiten mucho lo que es la prevención, porque aplicaciones como las que mencioné, como Código Violeta, a vos te permiten que el hardware lo pone cada una de las personas. Hoy un smartphone lo tiene prácticamente todo el mundo, no es un tema de clases sociales. Y vos se lo puedes dar a la víctima y a un familiar directo para que si ella
vos le podés crear zonas virtuales dentro del mapa para que te avisen zonas peligrosas, por ejemplo, donde vive el agresor, donde trabaja, donde se mueve. Entonces, si entra en esa zona peligrosa la víctima de forma voluntaria o involuntaria, porque muchas veces ingresan de forma voluntaria, porque son víctimas de esa psicopatía, de esa manipulación, te llega una alerta a vos como familiar directo. Entonces, el centro de monitoreo todavía no hace nada porque no hay un alerta de peligro, pero yo como hermana, como amiga, puedo llamarla a ver que esté bien, acercarme al lugar. Entonces hay un montón de herramientas tecnológicas que permiten la prevención. Castelo Luro, gracias por estar, por ilustrarnos. También a Victoria Aguirre y a Fernando Cardini. Breve pausa, volvemos enseguida con más de este doble femicidio, con toda la información que tiene Jenny Serio y con otro caso, porque acá está detenido el asesino, pero en el hecho de Nora Dalmazo se firmó el certificado de impunidad. Enseguida volvemos.